Recording in progress. Wiki. Ahí está. Ah, eso se escuchó bien. Pokis. Bueno, ¿cómo están? Vamos a ver si hay alguien más esperando ahí. No, ¿no? Por ahora no. Creo que estamos 8. Podemos empezar. Les voy a compartir. Ah, primero les quería preguntar algo. ¿Vieron por Slack lo que mandé de Arcane? Es uno de los temas. Ay, mirá, alguien prendió una cámara misteriosa. Sí, sí, lo vi, profe, tipo, lo modeló tipo, Nash. ¿Vieron qué buen tutorial? ¿Viste, perrito? Sí, sí, sí. Bueno, ese tutorial es muy largo y como verán es muy complejo, es algo que creo que todo el curso no alcanzaría para cubrir ese tutorial que dura 2 horas, pero bueno, si tienen tiempo y lo miran, casi todo lo que muestran, fíjense que son todos pasos sencillos, pero muchísimos pasos. Y de eso se trata justamente este trabajo de modelado 3D que estamos haciendo. Siempre funciona así, siempre hay que tratar de mantener la simpleza del modelo, porque siempre se complejiza un montón en los pasos que siguen. Entonces, esa es una premisa del modelado que vamos a tener que siempre tratar de sostener. Entonces, bueno, hoy les voy a estar compartiendo otras cosas por Slack, porque quiero que fluya un poco más esa vía de trabajo, así que me pueden poner comments ahí o lo que les parezca contestar. Les voy a poner otros links. Y lo primero que les quería mostrar es, les voy a compartir esta pantalla. Tenemos Zoom. Y lo primero de lo que les quería hablar es de, a ver dónde está, no lo encuentro. Claro, porque vine atrás de esto. Este señor. A ver si carga la foto. Ah, bueno, sí, aquí lo están viendo. Es este señor que ven aquí. La foto. Voy a poner grande ahora. Este señor se llama Edwin Catmull. Y es un científico de la computación, digamos, un matemático de los sistemas, que se especializó en gráfica, ¿no? En lo que hacemos nosotros. Se especializó en gráficos 3D. Y uno de los conceptos que inventó, primero les voy a contar que es el fundador de los estudios Pixar, entre otras cosas, y fue el presidente de Pixar mucho tiempo, ahora ya está retirado, pero fue el que hizo todas las películas Toy Story y todas las películas más famosas de Pixar, las hicieron cuando estaba él. Y Pixar lo fundó después de haber estado muchos años investigando en la universidad y en laboratorios tecnológicos sobre gráficos de computación, ¿no? Él era un ingeniero de sistemas. Inventó un concepto que se llama Z-Buffer. Z-Buffer, a ver qué están diciendo. Veo señales ahí. No. Z-Buffer es un concepto básico para el 3D, un concepto muy fundamental que está en todos los programas de 3D que se vayan a utilizar, que tiene que ver con estos 3 ejes que usamos en el modelo, ¿no? Usamos los ejes X, Y, vertical y horizontal, y el eje Z, que es la profundidad. En Blender el eje Z es vertical, ¿no? Pero bueno, porque Blender está pensado para hacerlo desde la vista desde arriba, entonces el eje es la profundidad. Como si fuera una mesa de trabajo de dibujo técnico, ¿no? Y entonces, lo que inventó este señor, Catmull, fueron varias fórmulas matemáticas para representar estructuras tridimensionales en 2D. Entonces inventó este concepto de lo que hoy se dice renderear, ¿no? Que la imagen en un momento se calcule y se represente bidimensionalmente siendo un objeto tridimensional en la computadora, un objeto 3D. Y este proceso se puede hacer gracias al Z-Buffer. ¿Qué es el Z-Buffer? Les voy a mandar primero este link. ¿Quién es Edwin Catmull? ¿No? Aquí.
Y después, acá donde dice, van a ver que dice Edwin Earl Catmull, nació en 1945 en Virginia, es un científico de la computación, retirado, expresidente de Pixar y Walt Disney Animation Studio, y como científico contribuyó en muchos avances importantes en los gráficos 3D. Se le considera inventor de la técnica del Z-Buffer, lo que decía recién, y bueno, ganó un Oscar y demás. Pero si van acá donde dice Z-Buffer, como si fuera un programa, ¿no? A ver, hay alguien ahí que... No, me parece. Era el chat. Si van ahí donde dice Z... Hola. Hola, Perdón, ya estoy libre. bien, lo logramos. Ahora sí. Este, si van ahí donde dice Z-Buffer y cliquean en Wikipedia, ¿no? Como cuando estamos adentro de Blender y cliqueamos un submenú, cliquean dentro de Wikipedia y van a ver que les explica lo que es el Z-Buffer y es una explicación bastante larga sobre cómo es esta técnica, pero lo que dice es que es una fórmula matemática para que un hardware, o sea, una placa de video, ya no estamos hablando de un programa de una app, ¿no? O una interfaz, estamos hablando de una instrucción para un hardware, una instrucción para que la pantalla represente las cosas. Para que usando ese hardware haya un paquete de información que es la coordenada Z y se pueda representar un objeto 3D. Y esto produce algo que se denomina Z-Cooling. Esto Z-Cooling también va a estar en todos los programas de 3D que vean. ¿Y con qué tiene que ver? Lo vamos a ver ahora. Bueno, esto es un proyecto que yo tenía en el que estaba trabajando. Lo voy a cerrar, voy a poner nuevo y vamos a empezar. Vamos a ponerle save por las dudas. Acá en Blender, como si recién empezáramos, ¿no? No está el cubo, que ya lo tengo, lo borré por defecto. Y les voy a explicar qué es el Z-Cooling. Cuando ustedes tienen un mesh, supongo que es este cubo, y ustedes lo miran, siempre lo miran desde un punto de vista, ¿no? Si yo aprieto 0, vamos a ir repasando de paso algunos conceptos de Blender, si yo aprieto 0 lo veo desde el punto de vista de la cámara. Y fíjense que cuando veo este objeto desde el punto de vista de la cámara, lo veo completo con sombreado, ¿no? Si yo aprieto Z, 6, se pone en modo sólido, lo veo sombreado. Si aprieto Z, 8, lo veo como si estuviera rendereado. Como no hay nada más, no se ve nada más, pero bueno, haremos un par de cosas. Entonces tengo mi cubo aquí, ¿no? Y lo estoy viendo desde mi cámara. Vamos a correr esto por ahora. Lo estoy viendo desde mi cámara. Y voy a habilitar el Carlac también, así pueden ver mis teclas. No. Ya. Ahora sí, chit. No, no anda. Ah. Bueno, se lo explico sin las teclas y después lo pongo. Cuando ustedes están viendo esto desde la cámara, si yo voy aquí a la cámara, van a ver que tiene varios menús, pero este de aquí abajo, que es una camarita, tiene varios datos sobre cómo es que se distorsiona lo que estamos viendo, ¿no? La imagen que estamos viendo. Fíjense que uno es es la lente, que es la distorsión de ese cubo. Fíjense que, ¿se acuerdan cuando vimos el modo perspectiva y el modo ortográfico que eran distintas? El modo ortográfico representa todos los ángulos como son, y el modo de perspectiva los deforma desde un punto de vista. Esto que tenemos acá es como si nosotros pudiéramos en el modo perspectiva regular esa deformación, desde plano, como si fuera ortográfico, hasta totalmente esférico. Y eso se hace con esto, con el foco de la lente. Fíjense que la deformación, si yo aumento, es cada vez más plana, y si yo disminuyo, es cada vez más deformado. Fíjense que este plano que hice acá, que es un piso, se ve como si fuera un rombo todo estirado, ¿no? Y si yo lo agrando, más se deforma. Lo mismo con el cubo. Se va deformando. Y fíjense esto que pasa ahora. Si yo lo agrando mucho, quedo adentro del cubo, ¿no? Eso es el Z-Cooling. Cuando yo estoy representando, acá imagínense que esta ventana es un render,
¿qué representa? ¿Esto que se ve adentro del cubo o lo que se ve afuera del cubo? Esa es una decisión que el hardware tiene que tomar cuando recibe un archivo gráfico hecho en 3D. Y eso depende de este Z-buffer que inventó este señor Catmull. Entonces ven aquí, el punto de vista está dentro de la caja y aquí estamos afuera. Eso también está aquí en la cámara, en otro lugar, que es acá donde dice clip. Clip start y clip end. Fíjense que dice 0.1 metro, o sea, 10 centímetros, y end en 100 metros. Eso quiere decir que esta cámara 3D que tenemos en Blender solo va a representar lo que esté entre 0,1 metro y 100 metros. Si yo pongo este objeto a una distancia, digamos que yo pongo G200, no lo veo más, ¿no? Porque lo moví 200 en el eje X, que es el que estaba seteado. ¿No? Yo pongo G y 20, se va ahí. Si yo pongo G y 200, no lo veo más. La diferencia es que salió de esta área, definida aquí, a la derecha, que dice Clip Start, Clip End de la cámara, ¿no? Es el rango donde la cámara ve. Eso es lo que, digamos, es una manera en la que está interpretado el Z-Cooling acá en Blender, pero el Z-Buffer es un dato matemático que va en el archivo, más allá del software que usen, sea Blender, 3D Max, Maya, Cinema, ZBrush, lo que sea, manda esa información que se llama Z-Buffer. Y vamos al tema del día, si quieren ya. Estamos en... no sé si, Uli, vos querés decir algo antes, pero ya empezamos así, de una, con toda. Como quieran, no sé si hay alguien que está Yo no estoy mirando el conectado. chat, a ver qué dicen. Nada. ¿Está bien? ¿Están escuchando todos? ¿Me siguen? Sí, sí, igual yo no entendí qué Sí, tenía que ver profe. con el Día de la Mujer. Ah, no, eso, un tema aparte. Eso va a ser rapidito, chicos. No, el Día de la Mujer ya pasó hace como un mes y medio. Sí. No, sí, me equivoqué. O sea, ahí. Tenemos para hacer una actividad chiquita, si Maxi nos deja. Por supuesto. Porque esta semana vamos a hablar un poquito de la innovación en la tecnología, que es lo que nos compete a nosotros, a ustedes, a Maxi y a mí. Así que cuando Maxi deje de compartir pantalla, es un pequeño jueguito chiquito y después para que ustedes entre ustedes se pongan de acuerdo a ver qué van a... qué les gusta. Para que ustedes se pongan de acuerdo en las respuestas. Es un tipo multiple choice, es una pregunta, yo les pongo y ustedes deciden en conjunto entre los 5 que son cuál es la respuesta correcta. Y me van diciendo, lo vamos a ir conversando. Pantalla, estamos acá. Bueno. Son 5 cajas, no sé si se escucha el ruidito, se me escucha a mí. Vamos con la número 3. Y acá dice, bueno, ¿quién fue la primera persona en programar? ¿Ustedes qué creen? ¿Quién fue la Isaac primera Newton. persona? No está dentro de las opciones. Me Oh, parece que dice bueno. no. Y quizá te medio mal. Bueno, tenemos 4 opciones. Niklas Weir, El Ada A tiene Lovelace. pinta de programador. ¿Quién? El A tiene pinta de programador, viejo. El A. Le Sí, creemos. sí. Tiene pinta. Chan. Tenemos George Gordon Byron y María Kunitz. De Yo los creo 4. Yo creo que la D murió en la Revolución Francesa y creo que es la C. Para mí es la B. Para Yo mí es tiro la B. B. Ya que estamos con lo de la Yo mujer, tiro B porque, Claro, bueno, puede ser de por la mujer. ¿viste? claro. Claro. Y la No, sí, D entonces ya la habrá B. muerto antes de que ya lo- Bueno, entonces vamos con la B, entonces. Vamos con la Dale, B. B. Bueno, Vamos con la B. B. vamos con la B. Vamos con la B. ¿Están seguros? Sí. Segurísimo. Más o menos, pero vos dale. Tanto como cante un pato. Está La bien. rompemos, chicos. Correcto. bueno. ¡Vamos! ¡Che!
¿Alguien sabe quién fue Ada Lovelace? Ni idea. La primera programadora. Es la persona que pero, programó. ¿de dónde es? ¿Qué hizo? No sabemos nada, creo. ¿Quién es? Nada, ni van a saber. Hablo por todos, creo. Correcto. Yo les cuento que Ada Lovelace fue una escritora inglesa que nació en el siglo XIX, ¿sí? Para que se ubiquen un poquito más o menos. Fue hija del escritor George Byron. Cuando sus padres se separan, va a vivir con su mamá y la madre le enseña mucho matemática, a tal punto que cuando empieza a estudiar matemática, porque además de ser escritora es matemática, bueno, Ada empieza a conocer todo lo que empieza a ser el sistema de programación y bueno, empieza a conocer con el que será Babbage. No sé si alguien escuchó a Babbage. ¿Carlos Babbage? Sí, yo lo conozco. El padre de ¿Lo las conocés? computadoras. ¿Tomaste un café con él? ¿También? Sí, no. Una vez me invitó, festejamos su cumpleaños, fue un cago de risa. Ay, Una pena qué que se buena murió hace onda. poco. Está bien, bueno, no, hace poco no, hace un montón. Pero bueno, básicamente, bueno, fue quien trabaja con él, ¿no? Porque Babbage es el que crea la máquina analítica. Entonces, cuando ella conoce por su formación en matemática, esto es lo que es el fenómeno de la máquina analítica, que después va a ser considerado el antecedente de los modernos ordenadores, ¿no? Convengamos que en una primera instancia los ordenadores eran los que estaban por tarjetas perforadas y eran los que ocupaban habitaciones enteras al principio, ¿no? Y bueno, tuvieron una gran amistad y trabajaron juntos para crear ese, digamos, invento con esa base, digamos. Vamos a seguir compartiendo y a ver. Ahora vamos con la 1. A ver si ustedes saben quién creó o quién inventó el Wi-Fi. Tenemos a 5 personalidades, a 4 personalidades: Bill Gates, Hedy Lamarr, Elvira Rossum y Stephen Hawking. ¿Quién creó el Wi-Fi? Bill Gates no. Y Steve Hawking tampoco. Profe, yo digo que por descarte, mira, como la anterior fue la B, dudo que sea la B otra vez. Y tipo, Bill Gates es de la actualidad, al igual que Stephen Hawking, así que seguro es Rawson. No veo En fallas mi en tu opinión. lógica. Elvira es Rossum. un escritor igual. Así que supongo que será Hedy. Apa. Y la otra también era escritora, Opa. ¿qué tiene que ver? Para, ¿la otra cuál? Pero la persona que mandamos inventó la el C. internet. no Una, o fue- es una o es otro. La persona que No, inventó es la B, el es la Wi-Fi B. no fue una actriz. No sé, pero es la B. Esto es un juego psicológico, es W. Es un juego. Cosas que- ¿Cuál, ¿Quién La E. Claro, la tiene clara, yo le hago caso. La B, Eh, la B. dijo eso? La B, la B. la B. La B. No sé. No sé, dice. Mi conexión a internet es inestable. Bueno, estamos en el horno. No, igual Bueno, se ve vamos con bien. la B, No, igual se Y ve es- bien. ¡Vamos! Bueno. y es Ah. verdad. ¡Otra vez B! Vamos. Y es verdad, bueno, Hedy Lamarr nació en el siglo XX, fue actriz y considerada una de las actrices más lindas del mundo para Hollywood. Ella trabajaba en Hollywood. ¿Y cómo creen ustedes, a ver, ustedes que tanto por descarte, todo, que una actriz haya inventado el Wi-Fi? Me mataste. ¿Eh? Bueno, les cuento básicamente un poquito qué es, ¿no? Ella va a trabajar para la Segunda Guerra Mundial, para el servicio militar de los Estados Unidos. Segunda Guerra Mundial,
1945, termina más o menos 1940-45. Y básicamente va a crear junto a un amigo que es compositor, un sistema de ondas. ¿Por qué? Porque los misiles norteamericanos eran muy vulnerables, ¿no? Y como que estaban muy predecibles a dónde iban a caer. Entonces, básicamente, como para que tengan una idea, como hoy en la actualidad funcionan los sistemas de GPS por satélite, ¿no? Con ondas sonoras, simulando 88 piezas que son como la de un piano, ¿no? Perfecciona este armamento militar, que asimismo se perfecciona en la Alemania, para perfeccionar lo que es la estrategia militar naval, aeronáutica, de los misiles y todo eso que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. Después como que no le van a dar mucha importancia, pero básicamente las bases del Wi-Fi y las ideas es de Heidi Lamar, una, como dijeron ustedes, actriz. Bueno, vamos con la 2. Yo puedo señalar algo, que cuando dijeron Sí. que no había fallas en la lógica, no tuvieron en cuenta que primero eligió la 3 y después salteó a la 1. Por eso se repetía la B. Ahora vamos con la 2. A ver si la lógica. A ver, ¿ustedes quién cree que programó la primera gran computadora argentina? Para mí que Obviamente fue ni idea. Cecilia. Para No mí sé, que fue espero Cecilia. haberte ayudado. Bueno, Yo tenemos a diría, John Walker. Yo la la sé, D. la sé. Yo diría la D porque tiene nombre Argentina. Yo iría a la A porque camina. No lo puedo No, creer. bueno. No, bueno, tampoco ese punto, loco. Yo ni el caminador, no sé, algo por el estilo. Si todos aprueban el curso, yo les muestro una foto que tengo simulando a Johnny Walker. Ah, o sea que es la A. Porque, no. Mm, No, no, Si todos no. Para mí terminan la el sé. curso, yo estoy simulando a Johnny Walker, porque además de todas las cosas que estudio, que trabajo, que escribo, además soy bartender. No, yo quiero ser bartender. ¿Qué bartender? El flaco que hace las bebidas en los bares. Eso que agitan. Ah, Mezclar, agitar. Batido Cambió por completamente. Hubo un concurso en la tele, el Gran Bartender, no hace mucho tiempo, y varias ediciones, así como hay de Masterchef, el Gran Bartender. Bueno, chicos, ¿quién cree que programó la primera gran computadora Olga. argentina? Olga. Cecilia para mí. Sí, sí. Cecilia o Olga, una de las dos. Para mí Cecilia. Para mí, Olga. Bueno, Vos, te doy Olga, Olga. dale, te cedo Olga. Olga. A ver, predicción. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, sin miedo. No, viste. Era Cecilia, tomá. Era Cecilia, la puta madre. Ay, Bueno, tenemos. ¿Qué porcentaje de mujeres creen que se dedican a investigar en la Argentina según el último registro? El último registro fue- 39,8%. 39,9. espere, El menor último posible. registro fue en 2019. ¿Quién dijo el menor posible? ¿Francisco? Está grabado, ¿eh? YouTube. Tenemos que pedir el Yo bar. eso no dije nada. Nada, fui yo. Ok, ¿y por qué pensás que Para el mí, menor posible? o sea, porque para mí las mujeres, o sea, tipo, a la mayoría de las mujeres no le interesa tanto el tema de investigar. ¿Dónde te sentaste? Claro. Para mí, Yo- no yo sé, les ahora lo comento- veremos. Es decir. Yo les comento, chicos, antes de que sigamos con esto, yo trabajé en el Centro de Investigaciones de Psicología y Psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina. Era un platén más o menos de 20 personas. Yo fui el secretario y asistente ejecutivo de la revista de publicaciones
ediciones 13 a 15, lo pueden buscar si quieren. Éramos 2 hombres y 18 mujeres. Para que se den cuenta, ¿no? Está bien que la Dimensiones. psicología es otro tipo de ciencia, ¿no? Porque estamos hablando de la tecnología, pero no tiene nada que ver eso. Pero bueno, Yo diría que el 43.7. ahora cambiaste. Pero bueno, ¿y el resto qué opinan? 43 Yo creo que también. por cuestión de lógica, la A, pero quizás podría ser la B también. Así que voy por la B por general. Bueno, tenemos 2 por la vez, y Gabriel y Luciano y Joshua, ¿qué opinan? Yo dije B, Y yo bueno, dije yo me tiro por la también. B. Por lógica, dijiste? más que nada. Por Eh, lógica. Mi Sí, de voto va porcentaje más que al de nada. la mayoría. ¿Qué decís, Joshua? Mi voto va al que más votos tenga. Ah, el más voto. Bueno, vamos. ¿Con cuál vamos Una técnica entonces? clásica de A, B o C, chicos. Mi voto va por el que vaya la mayoría. La D, la D, la D. Yo quiero Seamos, la D. seamos No, reales, chicos, la D. pensamiento crítico, pensamiento crítico. Sí, No, si es la, nunca va a es, ser Para mí es la John A, Walker. voy por el que obvio vaya va a la ser la A. mayoría. Puede equivocarse la Voto en mayoría. blanco. John Walker. John Walker. John Walker. Mi voto por va para Cecilia. Cecilia. Johnny. La B, la B, la B. La B, bueno, mal. Era Su la A. lógica está para Para Trick. mí era la C, pero bueno. Ah, no, no, yo no tengo cerebro, yo no pienso. Yo soy todo caramelo chino. Bueno, ¿y qué porcentaje creen que logra publicar artículos de ciencia y tecnología en el último, digamos, en el sector público, según el último registro? Nah, esta sí 56. Para mí 44. Nah. Bueno, puede ser. ¿Y el resto? 44,44. No, es 44,4. No, ¿El no, 44,4. 44,4 es periódico o no es periódico? No, es periódico y no tiene nada que ver. Periódico. A mí 56. Francisco, 44. No digo nada, pero juegan 3 para. bueno, vamos por eso entonces. 4. Era 56, Ah, yo te dije. A O 56 capaz 36. ganamos. ¿Dónde está mi título? Mal, no hay título. No hay título. Vamos con las otras 3. A ver. ¿Despirruñamos? Chicos, el Cecilia. resto. Esta era Cecilia. Cecilia. Contestó todo bien, ¿eh? Cecilia. Cecilia, Cecilia, Cecilia. Cecilia. Para mí era Bueno, Cecilia, yo lo dije. ¿Alguien sabe que fue Cecilia? No, pero John mi Walker. No hermana se sé, llama tiene nombre de Cecilia. rusa. Pero suspendamos. Cecilia Berdichevsky es una mujer polaca, ¿sí? Vino de Polonia, nació en 1915, creo más o menos. Y vino acá a la Argentina, se nacionalizó argentina, estudió en la Universidad de Buenos Aires matemáticas y ciencias exactas, y fue la que programa, digamos, las bases de lo que va a ser la computadora Clementina, acá en la Argentina. ¿Sí? Murió no hace mucho tiempo, y fue una mujer que luchó por la ciencia y la tecnología para nuestro país. Vamos, Cecilia. Bueno, a ver, con esto, ¿se acuerdan que habían respondido? Y acá habíamos respondido 43,7, yo había dicho 39,8 y nadie dijo Clavemos 59,5. Clavemos Vamos, 59. vamos con 59, dale, la más Sí, alta. sí, vamos a clavar eso. Y si Dale, perdemos, dale. Y si perdemos ya está, chicos. Se pierde. Ahí está, muy bien. uff, a Bueno, mí no me gusta ¿qué perder. significa esto? ¿Sí? Que de 10 mujeres que trabajan en ciencia y tecnología, de 10, 6 investigan. De ciencia Z y así, más o menos, ¿no? El sistema de investigación público en la Argentina, en nuestro país, está basado, la cabeza, la madre de la investigación es el CONICET. ¿Alguien sabe qué es el CONICET? Una organización, pero no me acuerdo de qué. No.
No es una organización. El CONICET no es como lo que tiene que ver con la ciencia o algo así. Exactamente. Es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. No es una organización, es un consejo que está dividido en 4 grupos. Están los investigadores senior, por decirlo de alguna manera, que son docentes universitarios. Después están los investigadores independientes. Después están los que trabajan que son postdoctorales, doctores y todo eso, que aspiran a ser investigadores. Y después está el ingreso, por cómo se entra digamos, al CONICET, que son los becarios doctorales. Ustedes sepan, si quieren dedicarse a la investigación, a la ciencia y la tecnología, que el CONICET no solamente, o sea, tiene que ver con la tecnología, pero también tiene que ver con la ciencia. Y hablar de la ciencia habla de todo. O sea, habla de las ciencias sociales, de las ciencias físicas, de las ciencias, de, por ejemplo, el petróleo, de las ingenierías. Ya habla de o sea, estudia un montón de cosas, ¿no? Eh, nanotecnología, neurociencias, ciencias médicas. Los investigadores que participaron para crear las vacunas contra, digamos, contra el coronavirus que hay acá en Argentina, son del CONICET. Y el CONICET, cuando uno ingresa a ser becario doctoral, el CONICET les paga, obviamente que tienen que tener un promedio de una carrera de grado de 9 para arriba, tienen que pertenecer a un grupo de investigación y además de eso, de pertenecer al grupo, tienen que concursar y los investigadores senior son quienes deciden quiénes entran y quiénes ingresan, ¿no? Es una dedicación full time. Cuando trabajaba en el centro de investigaciones, eso dependía del CONICET y había 4 investigadoras independientes y el director del centro, que era el senior, docente en 35.000 universidades, doctorado en Francia, y había creo que 3 o 4 becarias doctorales. La verdad que eso está bueno como para que ustedes lo sepan, porque también es una manera de ingresar a lo que es la ciencia y la tecnología. Vamos con la última pregunta. Yo Bueno, quiero de agregar, estas quería mujeres agregar una cosa. ¿qué? Mi madre es investigadora del CONICET ¿Sí? y fue una de las grandes influencias por las cuales yo sé mucho de computadoras, porque ella siempre tuvo como mucha tecnología en su escritorio para trabajar y las computadoras y escáneres y esas cosas las compraba ella, más que mi viejo, que era como más fierrero del hardware y siempre tenía una computadora vieja medio rota. Che, Así Max, que siempre el top de la línea lo tenía mi vieja en su escritorio y ahí aprendí yo, ahí jugaba yo muchos juegos y aprendí muchas cosas. mirá qué bueno. ¿Y tu vieja qué es? ¿Qué es No, médica? ella ¿Es historia, ingeniera? no, ella Ah, en es historia. investigadora de historia, Ah, mira. pero le gusta la tecnología y nada, le interesa y siempre tuvo como máquina de escribir súper avanzada, después computadora y edita muchas publicaciones y esas cosas y lo hace todo en la compu. Y siempre aprendió ella a diseñar desde el Word, el Corel de esa época, diseñaba ¿Cómo sus se propias llama tu publicaciones. mamá? Se Por llama, casualidad. pero vive en Entre Ríos, no creo que la conozca. Ah, Se llama Griselda de Paoli. ah. No, porque yo tuve una profesora de historia, pero se llamaba Clara, nada que ver. No, vive en Eh, Entre Ríos y trabaja mucho con historia de Entre Ríos y del litoral. Y también dirige un gabinete de historia en Paraná. mirá qué buena Y onda. Qué buena onda. tutora de investigadores, digamos. Pero completita venía. Claro. Nada, pero mucho de lo que yo sé de gráficos, por ejemplo, viene de trabajar con sus cosas, ¿no? Que, por ejemplo, tenía programas de diseño para imprimir, ¿no? Programas vectoriales que en los fines de los 80, principios de los 90 era muy raro tener acceso a un programa vectorial.
Y eso era por eso, ¿no? Porque ella lo tenía para sus publicaciones. Tiene que ver el monito ese que pone Francisco. ¿O no? Eso que yo, ¿te acordás que yo pedí que si no prendían cámara, por lo menos que pusieran algo? Bueno, puso Ah, algo. una señal de vida es eso. ¿O Es no? Perfecto. algún tipo de presencia en la clase visual. Bueno, Te dejo seguir con la actividad. Está bien, ¿y qué porcentaje creen de que estas mujeres que están en ciencia publican? 56. Ah, habíamos dicho el 56%, ¿no? No, No, habíamos dicho No, no, dicho no, dijimos 44-4. Bueno, el 56%. 4.444. Entonces, ¿cuál? 56. Bueno, Bueno, lamentablemente Eran 36. eran 36. Uf. De las 6, o sea, estamos hablando que de 10 mujeres que trabajan en la ciencia y la tecnología, 6 se dedican a investigar. De esas 6 que se dedican a investigar, solo el 36% logra publicar. O sea, es súper acotado, súper chico, y la verdad que sería bueno que se propague un poco más que nada en la ciencia y la tecnología, basándonos en que tuvimos grandes mujeres también que trabajaron para la ciencia y la tecnología. Bueno, vamos con esta presentación chiquita. ¿Ven todos bien ahí? Sí. Sí. Perfecto. Se Bueno, ve perfecto. los cuartos jueves de abril de cada año, ¿sí? Es el Día Internacional de las Niñas en Tecnologías de la Información y la Comunicación. Digamos, son las TICs, que ahora son NTICs porque son nuevas tecnologías de la información y la comunicación. ¿Por qué se celebra este día? Primero porque es una iniciativa de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, ¿sí? Y está vista más que nada para promover la reducción de las brechas de género que existen en el acceso, el uso y la formación para las niñas y las adolescentes en este campo. ¿Ustedes saben qué es el género? No sé, los de la música. Eso me decía Pepsi. No sé quién es Percy. O sea, me lo decís como si estaría acá al lado Y mío. el Pepsi, hermano de Coca-Cola. sí, básicamente, Pepsi. Tipo, Pepsi Ah, la tenía un eslogan gaseosa. que decía: los géneros son para la música. Ah, bueno. Está. En cambio, Bueno, Coca decía que hay un montón de géneros. ah, bueno. Pero, ¿qué es el género? Porque me estás diciendo que para Pepsi es una sola cosa. Para vos, ¿qué es? O para ustedes, ¿qué piensan? Y la manera de diferenciar a algunas personas de otras, diría yo. La manera de diferenciar personas. Eh, Me convence muy poquito, pero va algo, va en camino. El ¿qué resto, es el género? ¿La palabra género o el género sexual? género. Y es que, tipo, decir que es género, o sea, género en general te puede. Bueno, te puede llevar a muchas cosas, tipo, es como un lago con mucho río, tipo, puede ser género de música, género, Puede- general. un tipo de categorización se podría tirar. Ajá. Un tipo de categorización puede ser. Bueno, básicamente, chicos, es un rasgo que tiene ciertas características, ¿no? O sea, género musical, electrónica, va a tener unas características que la música clásica no tiene, porque tiene sus propias características, y que, no sé, el reggaetón, la cumbia tiene otro, distinto al folclore y a la metálica, y etcétera. Bueno, así como hay distintos géneros musicales, hay distintos géneros literarios, y también hay géneros, digamos, en lo que decía esto Felipe, creo que era en el ámbito sexual, pero básicamente, y basado en esto que estamos hablando, ¿no? Por el Día Internacional de las Niñas en las NTICs, es un conjunto de características, que esto que decía, que es que la sociedad le otorga o le asigna a las personas, ¿no? Basándose generalmente en su sexo biológico, ¿no? O sea, el género es una identidad, por decirlo de alguna manera, de acuerdo a ciertos rasgos y características
pero son sociales, ¿no? Que pueden o no estar en concordancia con el género biológico. ¿Saben qué es la brecha de género? No, eso no. Supongo que es como la diferencia que se hace entre distintos géneros. Bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Joshua. No sé. Joder, Joshua. Bien. Bueno, sí, sí. Es una forma, digamos, de la diferencia, de representar la disparidad que hay entre hombres y mujeres, y hoy actualmente podemos decir que también podemos incluir a las personas que son no binarias, a los transgéneros, ¿no? Pero en cuanto a los derechos, recursos y oportunidades que ellos tienen, ¿no? Entonces, diferenciar es como, por ejemplo, a ver, yo tengo 29 años, Maxi no sé cuántos años tiene, pero creo que es más grande. No sé si podría, no puedo, creo que 4 o sí, que 5. podría ser mi papá, lo mato, pero podría ser mi hermano tranquilamente. 4 o 5, pa. Mira, bien. Y bueno, entre nosotros y ustedes hay una brecha, o sea, digamos, hay un espacio, como si fuera algo tipo un vacío, por decirlo de alguna u otra manera, ¿no? Y ese espacio es esa diferencia, esa disparidad que hay. Me encanta la latita de Pepsi, igual aguante Coca. ¡No! Se me cayó, profe, se me cayó. No, olvídate. Coca, Coca, Coca morir. Manaos, ni siquiera. Y bueno, manados de Coca. Este concepto se puede aplicar a distintos campos, en el campo político, en el campo religioso, en el campo de la educación, en el campo laboral, ¿no? Entonces, y a esto va a venir la próxima pregunta, ¿no? Toda diferencia entre hombres y mujeres, ¿es una brecha de género? ¿Qué piensan ustedes? ¿Que sí o que no? ¿Cómo era la pregunta? La están leyendo. Toda diferencia entre hombres y mujeres, ¿es una brecha de género? Toda diferencia que pueda haber, que pueda existir. ¿Es No. una Sí. brecha de género? ¿No? ¿Por qué no? Ahí no dice fundamental la respuesta, profe. Yo te lo pregunto. Fundamenta esa respuesta. No, porque puede ser una característica física y es una diferencia entre hombre y mujer. Y eso no es una brecha de género, es simplemente una diferencia. Ok. ¿Y qué otra? Y al resto qué se les ocurre que puede ser también? ¿Que sí o que no? Yo diría que A sí. ver, No me Fer. parece una brecha, porque tipo, yo qué sé, naciste con distintos órganos reproductores, yo qué sé, tipo, quizás sos hombre y te sentís mujer, por poner un ejemplo, sos mujer y te sentís hombre. No me parece que porque tengas tal cosa o tal otra, seas, tipo, haya una brecha de que, no sé. Para. Recapitulemos otra vez. ¿Qué dijimos que era género? ¿Era algo biológico o que era una construcción social? Una construcción social. ¿Y por qué me estás diciendo de lo biológico entonces? Ni idea, porque, tipo, así pienso que se tendría que responder la pregunta también. Bueno, y a ver, Felipe decía que no, ¿no? ¿También o que sí? Yo decía que sí. Que sí. ¿Por qué decís que sí? Porque supongo que todo sería una brecha de género, porque supongo que la descripción de brecha de género lo describe como la diferencia entre hombre y mujer. No me contestaste, pero bueno, no importa. ¿Y Luciano y Gabriel? Lo mismo que dijo Felipe, pero con la misma respuesta. No me No le cambio contestaron, una chicos. palabra. Es lo No le mismo que puedo me están cambiar nada. diciendo. Bueno, les cuento que no, ¿sí? O sea, esta brecha que No confío más en vos, Felipe. de género Bueno, loco, yo di mi respuesta. se produce por una diferencia de oportunidades, digamos, que está específicamente ligados a los estereotipos, ¿no? Como decía Joshua, creo que fue, que dijo, hay una diferencia física entre un hombre y una mujer, eso no es una brecha. Entonces toda la diferencia no es una brecha. Y va por ahí.
también puede ser en capacidades intelectuales, ¿no? O sea, hay personas que desarrollaron menos su capacidad intelectual y su inteligencia que otras, y pueden ser tanto mujeres como hombres, y eso no va a ser una brecha, porque no está este condimento, digamos, que asigna a la sociedad. Bueno, básicamente en esto, ¿no? Las familias y las instituciones educativas a lo largo de la historia, las personas, muchas veces reciben una educación distinta según su género, ¿no? Estamos muy acostumbrados, hasta que hace 10 o 15 años atrás, eran hombres y mujeres, y vos tenías, según digamos, según tu origen biológico, hombre o mujer, eras hombre o mujer, y ese era tu género, y ahí está. En las que bueno, digamos, esas instituciones y las personas eran basadas en eso, ¿no? En esos estereotipos, tipo, no sé, por ejemplo, los hombres son de laburos más duros y las mujeres tienen que ver más a un cuidado o a la educación. Yo, por ejemplo, cuando dije a mi viejo que quería ser docente, me dijo, no, vos tenés que ser médico, abogado o ingeniero, no docente, por ejemplo, ¿no? O bien yo les pregunto, ¿ustedes alguna vez conocieron o tuvieron algún maestro de primaria, hombre? Y sí, obviamente. ¿Sí? ¿Cuántos ¿Sabes que yo tuviste? no? Sí, Yo tuve, creo que 4 en total. yo Estamos dos. hablando de maestros. Sacá Sí, sí, profe de sí. plástica, sacá profe de educación física. Pero, Sí, ¿por qué plástica, no? Claro. Porque eso tiene que ver más por ahí con el arte y por ahí vos, les cuento, yo tengo mi... ¿No te ¿Qué? referís a lo que sería más el tipo docente que esté todo el cargo horario? Claro, por eso, maestro de primaria. Ah, yo tuve como, en primaria tuve 3, 3. Bueno, sí. la verdad que sos el primero que me dice. Y el Yo resto, tuve uno, uno era de música. Yo dos. de música. Y Yo nunca Uno de maestro, tuve inglés y uno de ninguno. matemática. y maestros jardineros, ¿conocen alguno? Cero. tampoco tuvo maestra jardinera, así que ¿Y tienen algún hermano, algún primo que vaya al jardín? No. Nadie, nada, cero. Cero. no, 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 por mi lado no. Básicamente, ¿saben lo que es la palabra sesgo? No. Cuando cegás, ¿no? Es del verbo sesgar, ¿sí? Y que tiene que ver con torcer o atravesar y orientar a, digamos, eso, de lo que uno quiere sesgar, hacia uno de sus lados. Yo, por ejemplo, tengo a mi mamá, que cuando tenía 17 años la becaron para estudiar en inglés en Estados Unidos. Y mi abuelo le dijo que no podía ir. Y no fue. ¿No? Entonces, según la educación es tipo como, no, no, vos no podés irte del país, nomás la mayor, ¿no? Y por una beca a estudiar, no, vos te tenés que quedar acá y tenés que hacer otra cosa, por ejemplo, ¿no? Eso tiene que ver con sesgar. O también otras cosas, como orientar, tipo, a ver, no sé, ustedes conocen a compañeras o tienen un montón de conocidas que por ahí no se dedican a la ciencia, a la tecnología, a la innovación. Generalmente se van a, por ahí, van a dedicar más a lo que tiene que ver con cuidados, como enfermería, como educación, ¿no? Como nutrición. Médicas hay muchas ahora, por suerte, ¿no? Pero más que nada tiene que ver con eso. Y bueno, ya para finalizar, el sesgo de la autoselección es la razón principal porque las chicas y las niñas optan por no participar en ciencia, tecnología, ingeniería, matemática, medicina, bajo nivel, ¿no? Y este sesgo hace que piensen que están eligiendo otros rubros sin ninguna influencia, pero realmente no es así, porque están todo el tiempo la sociedad y las familias y las instituciones, ¿no? Formando tipo, no, los hombres son para una cosa y las mujeres son para otra. Incluso ahí mismo, hace poco, en ese
entramado, se votó una ley que tiene que haber un cupo para personas trans. Porque hoy no solamente está el sesgo y la brecha de género entre mujeres y hombres. Eso también tiene que ver con las con los nuevos géneros, denominarios, transexuales, todo lo que ustedes por ahí conocen más que nosotros, que tiene que ver con un cambio de pensamiento que tiene la sociedad, ¿no? Pero está bueno de que uno no tenga que, digamos, pensar que cada uno tiene que decir, no, bueno, vos porque sos mujer o porque sos hombre tenés que estudiar tal cosa, o tenés que trabajar tal cosa. Pero bueno, ¿tienen alguna consulta? Quiero escuchar sus comentarios, que son poquitos hoy. Me gustaría saber qué piensan al respecto antes de empezar con la clase. Hola, Renato. Hola. Ya está el último. O no sé en qué momento se unió, pero bueno. ¿Qué piensan, chicos? Somos todos hombres, ¿eh? Entró mientras estaba charlando, pero avisó por Slack que estaba ahí tratando de entrar y ahí vi que estaba en el waiting Ah, room. soy yo. ¿Qué pensamos sobre el Sí, tema? el Zoom me Sí. estaba andando medio mal, para decir verdad, no me dejaba, digamos. No, era yo el que andaba mal, que no te había visto que estabas ahí. Prestaba atención a la que hablaba Ulises. Bueno, a ver, Feli, sí, sobre este tema que estamos hablando, ¿no? Hablar de la Pepsi o de la Coca, a ver quién tiene razón, ¿no? Yo pienso que se tendrían que incluir a las mujeres y dejarlas elegir con todo. Bien. ¿Y habría alguna manera? ¿Cómo podremos hacerlo? Por ejemplo, vos de tu lado, con de tu granito de arena, ¿cómo podrías aportar a eso? Este pensamiento que tiene la sociedad actualmente. Yo pienso que toda la cosa esta se está ya erradicando y se va a ir arreglando poco a poco. Como por ejemplo, ya tengo en mi escuela a una amiga em, y tengo solo una compañera, pero los cupos están abiertos para todos. Y supongo que a través de los años, primero no hubieron ninguna y ahora que se empezaron a incluir mujeres, ya van a empezar a ver a través de los años. Tiene que ver más con algo entonces educativo, por vos decís, no por lo de los cupos en los colegios y todo eso. ¿Vos No, estás en no, un un poco en colegio general estoy técnico? hablando. Yo Sí, creo sí, yo veo que técnico, con orientación en automotor. Mirá. yo creo que también está como mal acostumbrado, ¿no? El hecho de no, los hombres a colegio técnico y así. Es más, tengo profesores que lo han dicho ahí, medio, medio fachito, pero nada, porque yo también, en primer año cuando entré también a un colegio técnico había 4 mujeres y ahora en sexto quedaron 2, pero a medida que van pasando los cursos, ponerle hoy en día vos ves en primer año y casi la mitad del curso son mujeres. Entonces es como que se va viendo una transición en ese aspecto. Bueno, eso es súper interesante. A ver, chicos, nosotros conocemos colectiveras mujeres, pilotos de carrera, Fórmula 1, mujeres. Colectivera sí, pero. ¿Y de Fórmula 1? ¿Cuántas colectiveras tenés? Que conozca yo son 4. 4. ¿Qué línea? 268 y las otras dos creo que son 130 o 133. ¿Cómo es eso? 136. Y yo las conozco también. Yo me tomo el 136. ¿Qué decís, Luciano? No, que yo me tomo el 136, pero yo no me doy cuenta si es hombre o mujer. Yo miro el piso y estoy redormido por eso. Yo también me doy cuenta de vez en cuando vuelvo nada más. Bueno, o sea, no sé, yo por ejemplo, ayer estábamos hablando con clase acá, en clase presencial. Hay una chica que dijo, yo quiero ser piloto de avión. Bien. ¿Cuántos pilotos conocen? Y yo tuve una influencia, ¿no? Pero, digamos, generalmente son todos trabajos de hombres. Generalmente. Y la Yo verdad sigo que a está una en mal. Instagram. Es la única que ¿Seguís conozco. a una en Instagram? Sí. A ver, Pero chicos, ¿quién es la es la mejor única que conozco. ¿Quién, De quién hecho, yo es sí la- conozco una.
Sí, qué bueno. ¿No es ¿Quién es la ¿cómo se le dice? Ah, no, perdón, disculpa. No, No, no. decime. Ah, no, del ¿cuánto era? 1800, creo que 97, la mina se llamaba Amelia Earhart. No me acuerdo qué hizo, pero me acuerdo que en primaria me habían hablado de ella. Y era, no, Era alta una piloto. piloto muy conocida, sí, que se peleó, Sí, perdón, que se perdió cruzando el esa. Pacífico, creo, ¿no? No tengo ni idea, lo leí en los libros de primaria. Era en la época de como que cuando la aviación estaba en su auge de expansión, los pilotos trataban de batir récords todo el tiempo y de llegar más lejos, ¿no? Como el famoso el, el famoso espíritu de San Luis que cruzó el Atlántico, Sí. y que después, no sé, dio la vuelta al mundo. Bueno, hacían todo el tiempo esas cosas y ella era una de esos pilotos y en una de esas travesías nunca más la encontraron y se volvió como una leyenda, Amelia Earhart. Todo el tiempo que encontraban aviones estrellados pensaban que era ella y nunca la encontraron. Se perdió en el aire ahí. Epa. A mí me gusta Así mucho que la historia de bueno. la aviación, así que justo por eso cuando dijo si conocíamos mejores pilotos, conocía una creo que por casualidad, pero soy muy fan de la historia de la aviación, porque mi abuelo Ah, era bueno, qué piloto y casualidad. siempre me gustaron mucho los aviones y conozco esa Mm. historia. Pero es verdad que son muy pocas. Es verdad, no, conocí otra. Cuando era chico había una profesora en el Aeroclub de Paraná, que era una señora, que se llamaba Irma Maslany y era una piloto pionera también, desde los 50. Y también era maestra. También era maestra. Como extra. Y sí, es que de algo hay que vivir. Así que bueno, chicos, nada, esto está como para que, nada, quieren comentarlo, o laburarlo, tenganlo presente, está bueno, la verdad que todos tenemos en sí, a ver, cada uno puede tener su pensamiento, nosotros con Maxi lo respetamos pleno, respetar no quiere decir que pensemos igual, ¿no? Pero en esto creo que sí coincidimos todos que cada uno puede tener y tiene que tener la libertad de elegir qué es lo que le gusta hacer, qué es lo que quiera ser, ¿no? Y hacer. Con esto tiene que ver con un montón de cosas. O sea, ustedes dicen como que, bueno, sí, creo que fue Felipe, ¿no? O Joshua, que decía, bueno, yo cuando entré en Joshua creo que fue, yo cuando entré en el colegio había 4 o 6 compañeras y llegaron 2 a sexto, y hoy veo el aula del primer año y 6 años después hay la mitad de mujeres, ¿no? Pero tengan en cuenta que del otro lado del charco, en Oriente, las mujeres todavía no pueden estudiar y solamente se les puede ver los ojos. Entonces, no cambiamos tanto. Yo creo que no cambiamos tanto. Y está bueno que nos reconozcamos como personas y que nada, que tenemos el derecho a elegir de nuevo qué es lo que queremos ser y hacer de nosotros, de nuestras vidas, independientemente de un montón de gustos que podamos llegar a tener. Y con esto son gustos sexuales, políticos, religiosos, futbolísticos, lo que sea. O sea, no tiene nada que ver eso. Pero siempre respetar al otro y nada, como desconstruirse un poco para permitir la libertad también, ¿no? Así que bueno, gracias por el espacio. Esto es algo que quería trabajar en el Ministerio de Educación esta semana y podemos seguir con la clase si no tienen nada más para decir. Perdón por el tiempo robado. Maxi. Yo creo que hay que estar muy agradecido de estar viviendo en esta época donde podemos estar discutiendo esto acá y existen todas las libertades que existen hoy en día, que no hace mucho no era así, digamos. Cuando yo nací no era tan así. Cuando yo fui a la escuela no era tan fácil hablar de estas cosas, ni saber, ni entender cómo es, ni siquiera qué es el género, es como algo que ni se planteaba. Por lo menos ya creo que ya poder plantear eso en clase es un montón. Así que bueno, seguimos con la clase de Blender. Gracias, Juli. Muchas gracias. Este, A ustedes porque ustedes son parte de la y clase.
Y también me gustaría comentar que en el ámbito, si bien, digamos, hay mucha segregación hacia las mujeres y hacia las personas trans y hacia los diferentes géneros que pueda haber en general en el mundo del trabajo, justamente en el mundo del modelado 3D y del diseño de juegos, y eso no es tan así. Hay, como es algo que se hace mucho virtual, hay algunas barreras que son más fáciles de transitar quizás, y también hay, no sé, por lo menos en el mundo del 3D hay muchas chicas trabajando y trabajando muy bien a la par de hombres desde que yo tengo más o menos conciencia. Uso de Y, razón. y desde que yo trabajo en ese ámbito, por lo menos, sí, ahora sí, que tiene que ver con este tema también, en la Bienal de Venecia, que es una exposición de arte que se hace cada 2 años, como indica el nombre, es una bienal en Venecia. Se juntan, es como si fuera una exposición de todo el mundo. Hay pabellones de todos los países que mandan a sus artistas ahí a representarlos, ¿no? Y este año, que en este momento se inauguró hace poco la Bienal de Venecia y está hasta fin de año, hay una artista argentina que fue compañera mía en la escuela de arte y que hace 3D. Y hace videos justamente que tienen que ver con el género de personajes hechos en 3D, son animaciones, también aparecen, no sé, animales, unas palomas, no sé, cosas raras, ojos. Está muy bueno, si quieren investigarlo, les voy a buscar ahora mismo el dato. Se llama ¿En Mónica, qué, en qué Mónica escuela estudiaste, Heller. profe? Yo estudié en la escuela de arte, estudié pintura. ¿En Entre Ríos o acá? No, aquí. Estudié la secundaria, la hice en Entre Ríos y la terciaria, digamos, la escuela de arte la hice acá. Les voy a buscar, a ver. Bueno, hay muchas noticias ahora, ¿no? Pero sobre ella. ¿Quién es Mónica Geller? Acá les Bien, voy a poner esto. mientras Maxi busca eso y antes de comenzar la clase ya no voy a interrumpirlos más, todos pudieron entrar al Slack, todos vieron el link de hoy. Sí, sí. Para el Gmail este que nos enviaste hace rato, yo no me pude meter porque no sabía cómo. O para de qué estás hablando. ¿Qué Slack? Como que es la. O sea, tipo, ¿el Slack que estamos usando ahora o hay otro Slack? No, hay uno No, solo. que el estamos usando Slack ahora. que Ah, puse sí. hace 2 horas más o menos, el link y que los esperábamos para que se conectaran. No, sí, sí. Creo que estoy en el Zoom. Creo. ¿Este es el Zoom? Este es Zoom y Slack, para que vean, les voy a mostrar. Espera, sin ofender, pero ¿vos sabés los nombres de los programas o sitios que estás usando o solamente, digamos, los usás nomás, sin ofender? Chicos, tranca. ¿Para quién? ¿A Hasta mí me yo estás me pierdo diciendo? con el Slack. Sí, No, yo no sé ni qué hago, no sé qué me decís. Yo lo único que sé es Muy que bien. primero pienso, luego existo. Muy Y yo no sé qué bueno. decir nada. bien. Fíjense. ¿Quién Escuchen, dijo eso? Yo lo dije. No, ¿y quién dijo eso que decís vos? Depende, ¿qué cosa? Primero pienso, luego El existo. cojito ergo Zoom. ¿Para qué? Primero pienso, luego existo, lo dijo René y no me acuerdo su apellido. Y solo sé René que no sé nada, lo dijo Descartes, Sócrates. Ese, René René Descartes. Descartes, no fue la rana René. Ayuda. René Chicos, Descartes, y No, sí, sí, ¿cómo? no, a ese me metí directamente. no fue Sócrates de que hablar. No fue Sócrates. Bueno, entonces No fue estoy Parecido equivocado. era. Descartes, fue ¿Lo están Descartes. viendo? O sea, sí, Le abrí el teléfono. Descartes dijo, primero pienso, luego existo. Después, Cojito yo ergo solo Zoom. sé que no sé nada, lo dijo Sócrates. No sé, Ahí ya va. sé, pero dijiste que pienso luego existo, lo dijo Sócrates por No, un no, no, momento. dije que fue No, no, René. no, no, Dije no dijo, no René lo que no Dijo Bueno, me, dijo. chicos, René. ya está. René, René que que no no me acuerdo era su apellido. ni residente ni la rana René. Escuchen. ¿Cómo que no era Exactamente. residente? A la rana Este René es se A el... otro llama la René. rana René de hace como 50 años ya. ¿qué hice Bueno, acá, Kermit the boludo? Frog. Ahí les puse en el Slack, si se fijan en el Slack, si todos pueden abrirlo, les puse 2 links a Mónica Heller. ¿A quién es Mónica Heller? Son 2 notas que salieron ahora. Y en uno, en el de abajo, el de Infobae, se ven los videos que hace. Están atrás. Son bastante raros. Y los hace todos en 3D. Así que eso digo, en el mundo del 3D y del modelado y de los desarrollos de juegos hay muchas mujeres y están incorporadas de igual a igual con los hombres. Si bien la cantidad no es igual, la brecha de género no es como en otros lugares, es un poco más chica. Y lo mismo Y bueno, con el desarrollo de juegos, hay por ejemplo muchas personas trans y hay muchas personas
de géneros no binarios y demás, que se dedican mucho a eso porque la barrera social, al ser virtual, a veces es más fácil de transitar, ¿no? Cuando uno está hablando atrás de un nickname o de una foto o de un nombre escrito en una pantalla, es mucho más fácil ser quien uno es sin que haya una barrera de un prejuicio de la otra persona, ¿no? Entonces, por eso es un ámbito laboral en el que ese tipo de personas pueden insertarse tal vez más fácilmente o sin tener que atravesar tantos malestares en la confrontación con los prejuicios ajenos. Yo a todo eso le sacaría una sola palabra. ¿Cuál? Tipo de personas. Esas personas. Bueno, esas No, personas, sí, esas personas. claro. Digo, cuando me refiero a Uno lo tiene personas, todavía un poco internalizado. es que no sé ni cómo decirlo, en esos géneros, ¿no? Esos... Esas personas, nada más. Ya está. Muy bien, Bueno, gracias. ahí en el Slack yo les voy a colgar un link. Les voy a pedir, por favor, es una encuesta que pide el programa. Son 2 minutos, así que cuando terminemos la clase se los voy a colgar para que la respondan. Si tienen alguna duda me escriben al mail o preguntan por privado en Slack. De mi parte, Maxi, thank you very much. Ok. A ver si puedo activar bien el Karnak, ahora sí pueden ver voy a aprovechar, así puedo ver mis tipeos. Creo que era que tenía que darle ejecutar como administrador. Ahí está. Perfecto. Bueno, voy a compartir entonces. Compartir pantalla aquí. Compartir. Vamos a volver a Blender. Este Blender no, el otro Blender. Acá donde estábamos, ¿no? Y vemos que estábamos viendo, para quien era que llegó después, Renato, estábamos viendo el concepto de Z-Buffer que introdujo Edwin Catmull, que es uno de los padres del 3D. Y él lo que inventó fue una manera de representar los objetos 3D en 2 dimensiones, a la cual llamó Z-Buffer, que es un paquete de información en un eje de profundidad de la imagen. Si nosotros vemos en Blender desde arriba, aprendiendo del 7, que es la vista donde uno haría, digamos, el diseño de una planta, si fuera a hacer arquitectura o diseño industrial, el eje Z es el que va en la profundidad, hacia atrás, ¿no? Tenemos X, Y, son las coordenadas normales de un plano, y tenemos el eje Z hacia atrás. Lo mismo que ven acá, a la derecha de Blender, si nos movemos, van a ver que está ese eje Z en celeste, aquí. Aquí. También lo pueden usar eso para ver las vistas. ¿Se acuerdan que siempre estamos hablando de... Uy, ¿qué pasó? Siempre estamos hablando de cómo cambiar las vistas con el numpad o viniendo acá al menú que dice View, Viewport, mirar aquí. Otra manera Que no es se le ve. Ahí no estoy compartiendo. No, se dejó de compartir. Gracias. Les decía que vieron que siempre vemos que en Blender, utilizando los distintos puntos de vista con el numpad, podemos cambiarnos entre diferentes ángulos para ver el objeto. Si ustedes vienen acá al menú View, es lo mismo que lo vimos el otro día. Que vienen al menú View, Viewpoint, y tienen los diferentes puntos de vista. La cámara, el de arriba, el de abajo, el de frente, el de atrás. Y lo mismo tienen acá, en este gizmo que aparece acá a la derecha, que no lo habíamos visto todavía, que representa los ejes del punto de vista que tenemos, pero si ustedes cliquean acá, pueden ir a ese punto de vista. ¿Ven? Yo clico en el X y van a ver una vista lateral. Uy, un efecto loco. Cliqueo el Y, van a ver la vista de atrás. Cliqueo el Z, van a ver la vista de arriba. Entonces es otra manera, y van a ver que en Blender eso pasa todo el tiempo, que hay más de una manera de hacer las cosas. Hay más de un camino para llegar al punto. Oli, ¿cerrás la puerta? Disculpe, ¿no? Que metí arriba. Entonces,
cuando representamos un objeto 3D, hay algunos puntos que se ven y otros que no. En este cubo que estamos viendo, digamos, esta cara y esta cara. Pero las caras de atrás no las estamos viendo. Si nosotros activamos acá, a la derecha, arriba, fíjense que me estoy moviendo aquí, donde dice Toggle X-Ray, ¿no? Que es rayos X, activar los rayos X. Si activan ese botón, van a ver que aparecen las cosas que están atrás. Voy a poner el objeto solo, así no se confunden. Van a ver que es como que se volviera transparente. Y esto lo que le permite es poder seleccionar esos objetos que están atrás. Esto va a ser importante cuando estén editando ese objeto. Vamos a ir ahora a el tema del día, que es el modo de edición. ¿Se acuerdan que vimos en la clase anterior que acá, si voy a Add, arriba, vamos a hacer repaso, Add, Mesh, tengo una serie grande de objetos que puedo insertar en Blender para empezar mi modelo, ¿no? Para empezar a modelar o armar un modelo. El cubo, como vimos recién, pero si pongo acá Add, hay otros como un toroide, un cono. Pero ¿qué pasa? Cuando yo voy a modelar, no solo voy a generar estos objetos y los voy a mover, como estuvimos viendo, ¿no? Aprieto la tecla G, lo puedo mover en el espacio, lo puedo escalar con la S, lo puedo rotar con la R, las cosas que estuvimos viendo, y con Shift D lo puedo duplicar, ¿no? Voy aquí, objeto, duplicar objeto, y lo duplico. Y también vimos que lo podíamos duplicar conectado o desconectado. Aparte de estos métodos para mover objetos y crear geometrías, existe lo que se llama, voy a empezar con el cubo de vuelta, el modelado de la geometría en sí, que es la edición de esa geometría. Este cubo es una geometría, ¿no? Si yo lo duplico, tengo dos mesh. Vieron que cuando yo pongo add y me dice el tipo de objeto, dice mesh, que eso quiere decir malla, ¿no? Es un dibujo de una geometría en volumen. Si yo pongo curva, por ejemplo, lo que voy a agregar es esto. Un objeto que es una línea, pero no tiene volumen. No tiene 3D, es 2D este objeto, por más que lo vea en un espacio 3D. Si yo en cambio le doy un volumen, ahí pasa a ser 3D, ¿no? Esa es otra manera de generar objetos. No solo hay mesh, sino que también hay curvas. Y todos estos otros tipos de objetos que podemos agregar. Imagínense que yo inventé esta curva, lo voy a transformar, esto es más adelante, pero se los muestro, en un mesh. Ahora es un mesh esa curva. Y cuando yo voy al modo de edición, cuando yo pongo acá Edit Mode, ven acá, esto acá arriba, que dice modo objeto, lo vimos ya en la clase anterior. Modo objeto, modo de edición. Lo que voy a tener son las instancias internas de ese objeto, ¿no? ¿Cómo está construido ese objeto? ¿Y cómo está construido? Y acá viene nuestro amigo Ed Catmull, que estuvimos viendo al principio. Está construido con puntos, aristas, o sea, puntos o vértices, líneas o aristas, y planos o caras. Si yo selecciono una de esas caras, o una de esas aristas, en este caso, o un vértice, le puedo hacer cosas, lo puedo editar. Y aquí esto es igual que los objetos. Imaginen que cada uno de estos es un objeto también. Y lo pueden mover, escalar o rotar. Esto, por ejemplo, en 3D Max se llama subobjetos, ¿no? Creo que acá subniveles se llaman en Blender, no me acuerdo bien cómo es el nombre. Subniveles creo que. Pero son objetos dentro del objeto y esos objetos se pueden editar. Entonces si yo selecciono un punto y aprieto G, pasa lo mismo que pasaba con el objeto, se mueve. Y si selecciono dos puntos y aprieto S, se escalan, ¿no? Se achican o se agranda la distancia entre esos puntos.
Si yo muevo los dos puntos y escalo los dos puntos, y después aprieto R, estoy rotando. Pero fíjense, esta rotación, ¿dónde está ocurriendo? ¿En qué dirección? Está usando un eje, ¿no? Para eso, yo ahí no sé cuál agarro. Yo aprieto R, rotar, y elijo un eje. Y este es el eje Y. X, este es el eje X. Z, este es el eje Z. Entonces, ese eje, ¿con qué está alineado? No lo vimos todavía. En este caso, que yo les estoy mostrando, ese eje está alineado, fíjense que acá, al centro de la imagen, dice Global. Global, y cuando yo me pongo arriba, como pasa en Blender siempre, aparece un cartelito que me dice que es eso donde yo me estoy poniendo arriba. Dice Transformation Orientation, o sea, transformación de la orientación. Y dice Global. Si yo lo cambio, yo cliqueo ahí, tengo otras opciones. Local, normal, gimbal, vista, cursor. ¿Qué quiere decir eso? Ese es el punto de referencia que va a tomar para los tres ejes que se usan en 3D, X, Y, Z. Global quiere decir que va a ser el de la escena. Es el más fácil de todo, el más básico, es el que ven acá. Esta línea roja y esta línea verde son el X y el Y global de la escena. La grilla también está orientada con esa orientación global. Ahora, si yo pongo local, va a cambiar esa orientación, porque va a ser la del objeto. Y este objeto, bueno, ahora está igual, pero si yo lo roto, tiene otra orientación, ¿no? Entonces, si yo ahora muevo estos dos vértices usando la transformación local, es distinto a si los muevo usando la transformación global. Este es el X global, y este es el X, bueno, es igual, se ve igual, pero no es igual. El local. Y normal, cuando vemos esto normal, ¿a qué se refiere? Esto es importante, este concepto es muy importante y tiene que ver con lo que vamos a ver ahora, que es hacia dónde mira esta cara del objeto 3D. Son muchas cosas, ¿no? Repasemos. Estábamos en un objeto 3D, mira modo de edición, editar, y tenemos las caras, las aristas y los vértices. Esta cara, ¿hacia dónde mira? ¿Hacia afuera o hacia adentro? Tiene que ver con el problema de Edwin Catmull de el Z-buffer, ¿no? Eso es lo que tiene que calcular el Z-buffer. Esa cara, ¿está mirando hacia adentro o hacia afuera? Eso es una información que tiene el objeto 3D que no siempre es fácil de ver. Para eso existe esto aquí. Cuando uno ve la interfase, puede activar esto que dice Face Orientation. Y entonces ahí van a ver que las caras azules miran hacia afuera y las caras rojas miran hacia adentro. Si yo edito, por ejemplo, si yo extrudo esto, ¿no? Lo saco así. Y después lo borro, van a ver que eso rojo quiere decir que las caras de adentro están al revés. ¿Qué va a pasar? Esto lo van a ver en muchos juegos, que hay objetos que parece que tuvieran partes transparentes. Porque esa parte, cuando calcula el Z-buffer, la parte de adentro no se ve, ¿no? Porque la cámara, cuando calcula el Z-buffer, dice, bueno, la parte de adentro de este objeto es interior, no refleja la luz, no hace nada. ¿Para qué? Porque si hago eso, voy a consumir los recursos de cálculo de la placa de video, y eso es lo que Catmull no quería, era que ese Z-buffer fuera la información necesaria para representar lo que se ve nomás, no todo lo que hay en la escena, si no tardaría para siempre el render. Entonces todo eso no se ve. Y estas cosas, estos agujeros, en los modelos en los juegos aparecen como transparentes, o se ve a través de eso, o se ven al revés, invertidos. Es un concepto importante que todavía no les va a hacer falta, pero van a ver que ya les va a aparecer. Voy a volver para atrás, voy a sacar este Face Orientation, que me muestra las normales. ¿Por qué sirve esto de las normales? Cuando yo voy a editar un objeto, fíjense esto. Yo digo, voy a hacer un extrude, que es una operación de extrudar, que quiere decir sacar esa parte.
sobre esta geometría, ¿no? Puse en modo de edición, selecciono una cara y aprieto la tecla E. Y hago esto. Es lo mismo que hice recién. O voy acá donde dice Face, ven acá arriba este menú. Estos mismos dibujitos que están acá. Dice vértice, vertex, edge, arista, face, borde. Acá van a ver que dice extrude, extrudar, extraer. Caras a lo largo de la normal o caras individuales. Lo que estamos haciendo nosotros es exactamente eso, extrudar o extraer, no sé cómo decirlo, extrudar se dice, a lo largo de la normal. Si yo lo hago a lo largo del global, van a ver, voy a volver atrás, fíjense, si yo hago E, Z en el global, es otro eje. Es el eje vertical del mundo ese en el que estoy, ¿no? El global. De todo el ambiente, el eje vertical es ese, Profe, sale hacia arriba. Sí, una cosa, ¿me puedo ir 2 minutos? sí, Que claro. tengo que avisarle algo a mi vieja. Poné pausa ahí, pausa el micrófono. Listo, gracias. Listo. Les decía, la orientación va a depender del objeto, ¿no? La global hacia arriba, si yo pongo extrudar global, es hacia arriba, Z hacia arriba. Si yo pongo local, extrudar, extrudar Z local, es inclinada, porque es la Z de donde estaba esa cara, ¿no? Y si yo pongo extrudar a lo largo de la normal, es otro ángulo, ¿ven? Son 3 ángulos distintos en los cuales se puede extrudar. Y esto da resultados distintos. Esta es la primera herramienta de edición que yo les estoy dando, ¿no? Extrude, es la más básica. Pero antes de eso, hay algo más básico todavía. Voy a borrar esto. Voy a volver al cubo. Les voy a mostrar el cubo. Le voy a mostrar la base del invento de Catmull. Van a ver que este cubo, si yo lo veo desde la cámara, ahí, vamos a agrandarlo un poco. Tenemos nuestro cubo. Y se representa con una sombra y una luz, ¿no? Si van acá, ponen el modo de edición, van a tener, como veíamos, caras, aristas y vértices, ¿no? Y los pueden mover los vértices. Pero más allá de eso, si yo aprieto A, o si yo vengo acá donde dice Select All, que es lo mismo, seleccionar todo, selecciono todos, puedo ir, a ver, voy a correr un poco la barrita de zoom que me molesta. Acá donde dice Edge, que dice que son las aristas, y van a ver que hay una opción que dice Subdivide, subdividir. Y van a ver lo que hace. Quizás algunos ya lo conocen. Me pareció, se duplicó la cantidad de puntos en esa geometría y tengo más puntos de control para modificarla, ¿no? Pero eso no es nada. Me pareció este cartel acá que me dice esa subdivisión, ¿cuántas veces la quiero hacer? Entonces yo lo puedo dividir más de una vez. 2, 4. Les recomiendo que no pongan mucho de esto porque les va a colgar la compu. Pero yo puedo hacer hasta 10 tranquilo, ¿no? Ahí. Creo que puedo hacer 10 más. Hasta ahí llega mi compu con este cubo. Una de las cosas que van a ver acá es que dice smoothness. ¿Qué es esto? Fíjense que lo que yo tenía era un cuadrado y lo subdividí, pero ahora parece una esfera. Pero cada una de esas subdivisiones sigue siendo cuadradas, ¿no? No es como cuando yo hago aquí una esfera, si yo vengo acá a Add Mesh y agrego una esfera, van a ver que esas subdivisiones se juntan acá en una especie de remolino, ¿no? Acá nos pregunta cómo hacerlo. O si yo vengo acá y pongo una icosfera, que es otro tipo de esfera, lo que tengo son triángulos, ¿no? Según las subdivisiones que tenga. Bueno, ahí se arman los cuadraditos. Pero estos cuadrados, si yo voy al modo de edición, van a ver que están divididos al medio en triángulos, ¿no?
¿Por qué es importante esto? Porque gran parte de las técnicas de 3D están basadas en un concepto que se llama smoothing, ¿no? Que es suavizado. Y esto es uno de los inventos de Catmull, más allá del Z-Buffer, aunque tiene que ver con eso, y es que un objeto puede representarse redondeado, aunque sea cuadrado. Esa es la magia del 3D. ¿Para qué se hace? Para economizar recursos, porque la computadora está calculando la geometría de un objeto cuadrado, pero está representando un objeto redondo que es mucho más difícil de representar. Uno necesita mucho más puntos para representar una curva que una línea. Entonces, para que las computadoras alcanzaran, porque el Z-Buffer no alcanzaba para representar todos los puntos que había en una línea curva, Catmull nos trajo un sistema de subdivisiones matemáticas, que también lo podemos ver acá. ¿Se acuerdan que agarramos y subdividimos esto, no? Así, por 10. Vamos a volver hacia atrás. Todos los control Z. Estamos acá y voy a agarrar el cubo inicial que tiene solo las 8 aristas, los 8 vértices. Y voy a ir acá a la derecha. Van a ver que está esta pincita celeste. ¿Lo están viendo acá? Dice Add Modifier. Este es otro tema que les voy a enseñar hoy. Son los modificadores. Ya los mencionamos antes, pero hoy vamos a ver uno en especial que hace lo mismo que vimos antes. Van acá donde dice Subdivision Surface. Subdivisión surface, dice en español. O subdivisión de la superficie. Clicamos ahí y van a ver que dice Catmull, el señor que vimos hoy, fundador de Pixar, Catmull Clark, que es otro señor informático que desarrolló esto, o simple. Cuando ustedes ponen simple y ponen acá, ven que acá dice 1, voy a poner 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bueno, llega hasta 6. Llega hasta 6. 5. Llega hasta 5. Fíjense que nuestro cubo es el mismo de antes. Y el modificador acá dice 5. Pero si yo le pongo aplicar a ese modificador y ahora abro nuestro cubo, es un cubo subdividido. Porque lo que hice fue lo mismo que habíamos hecho antes cuando yo seleccioné la geometría y la subdividí. Solo que lo hice a través de ese modificador. O sea, ¿cómo funcionan los modificadores? Sobre una geometría simple, realizan operaciones más complejas. Yo le agrego un modificador a una geometría simple y esa geometría simple pasa a ser algo más complejo porque ese modificador hace operaciones matemáticas sobre esa geometría. Entonces lo voy a hacer de vuelta, voy a agregar la subdivisión, pero en vez del simple, voy a poner el de Catmull. Y miren lo que hace. Miren lo que pasó con los bordes. Le voy a poner otro más. Se redondean, ¿no? Quedan como suavizados. Porque lo que hace la subdivisión de Catmull es simular una curva a partir de esos cuadrados. Entonces, si yo ahora lo aplico esa subdivisión y abro ese objeto, van a ver que pasó esto. La malla subdividida está suavizada en los bordes. Esa subdivisión de Catmull es una gran diferencia que va a haber cuando ustedes modelen un objeto, y es la gran diferencia entre un objeto orgánico o un industrial. Si ustedes van a hacer una máquina industrial, un robot, un auto, lo que sea mecánico, van a querer líneas duras. Entonces, el tipo de subdivisión que van a usar es dura, ¿no? Porque yo voy a volver atrás acá, voy a sacar esto, ¿no? Si yo quiero hacer algo mecánico, digo, bueno, esto va a estar achicado y va a estar hacia adentro, ¿no? Y estos bordes son rectos, son bordes a 90 grados. Pero si yo quiero hacer algo orgánico, voy a tener que subdividir esto de otra manera. Y lo voy a hacer así. Fíjense cómo, usando el subdivisor de Catmull, algo cuadrado tiende a verse redondo. Aquí ni siquiera llega a ser redondo porque los ángulos son muy pocos, pero si yo le pongo más subdivisiones, ese agujero que yo hice cuadrado se ve
circular. ¿No? Esto es la base del ahorro de recursos de hardware en 3D. Esta simulación de lo cuadrado visto como redondo. Ahora, otra cosa más. Una cosa es cómo es esa geometría y otra es cómo se representa el sombreado. Esto tiene que ver con lo que decíamos de las normales. Las normales nos permiten que una superficie plana se vea como curva, mediante un cálculo también. Entonces, para eso los objetos, cuando van acá donde dice objeto, volvemos al tema de objetos 3D, objeto y abrimos, van a ver que tienen lo que dice shade smooth o shade flat. O sea, sombreado flat es plano, sombreado plano, o sombreado redondeado. Es lo mismo que estábamos viendo antes. ¿Cómo es el tipo de cálculo que va a hacer la subdivisión para representar cómo la luz rebota en esa superficie? Si rebota como algo suave curvo o si rebota como un ángulo recto. Entonces, si ponemos shade smooth, van a ver que de golpe se alisa todo el objeto. Eso en otros programas viene por default distinto y es, como es muy común que en los principiantes de Blender hagan toda una geometría buenísima, toda redondeada y se olviden de hacer eso y que se siga viendo como pixelada, facetada, porque se olvidaron de poner el objeto en el modo de sombreado suavizado. Vuelvo a flat, van a ver que se vuelven a ver todo esto. Si fuera una tela, quizás yo querría que sea así, o si fuera una malla metálica, yo querría que fuera así, pero no, quiero que sea suavizado. Entonces, y otra cosa que les quería mostrar, otras herramientas que podemos usar son seleccionando una cara, recuérdense, puedo escalar, como les mostraba, con la S, rotar, y con la G, agarrar y mover en cualquier eje que elija. Acuérdense, cuando mueven ejes, siempre chequear qué eje tienen seleccionado acá, ¿no? Yo estoy moviéndolo en la normal. Si vuelvo al global, voy a encontrar con otro movimiento, otros ejes. Y otra cosa que tienen que tener en cuenta cuando usan los ejes es esto. Transform pivot. ¿Qué quiere decir? Es el punto en el cual se apoya para esa transformación. Porque una cosa es la orientación y otra cosa es a dónde me estoy apoyando. Fíjense que este objeto tiene este puntito acá amarillo en el medio, que es ese punto de pivot. En 3D Max se llama pivot. Acá se llama pivot point. Fíjense que acá, al igual que si abría acá y tenía global, local, normal, diferentes orientaciones para la transformación, acá también tengo diferentes puntos de partida para esa transformación. Lo más común es que lo tengamos acá, en Active Element, o sea, lo que estoy usando, ¿no? Si es este objeto, cuando yo roto a partir de ese punto, pero si yo agarro dos objetos y yo rota el último que agarré, que es el activo. Pero yo también puedo poner, por ejemplo, el punto medio, median point. Entonces, si yo selecciono dos objetos y roto, va a rotar sobre el punto medio de esos dos objetos. Y si yo pongo orígenes individuales, los objetos van a rotar sobre su propio punto. ¿Ven la diferencia? ¿Cómo está la cámara acá? Y la geometría rotando cada uno sobre su eje individualmente, cuando antes rotaban juntos. Entonces esto también es algo que van a tener que tener en cuenta cuando hagan operaciones de rotación, de escala y de traslación, ¿no? De movimiento. Listo, ya volví de solución. Bien. Entonces, para editar ese objeto, teníamos escala, movimiento y rotación. La E de extrude, que lo vimos acá, face, extrude. ¿Qué más pueden hacer? ¿Qué les parece que se debe poder hacer? Miren esto, subdivide. Se puede subdividir
ese mismo plano. Y acá ya entra en juego otra cosa, que es la siguiente. Cuando usamos esta transformación de Catmull para las curvaturas, para transformar objetos cuadrados en redondos, en circulares, es importante que las caras tengan 4 lados. ¿Vieron ahí? Yo creé un punto en el medio y dije, subdividí esta cara. Listo, ahora tengo 4 caras de 4 lados, pero esta cara de arriba quedó con 5 lados. Y si bien acá no pasó nada, y yo después quiero llevar este objeto y empiezo a trabajar el render más en profundidad, acá se me va a crear una distorsión, porque este polígono tiene 5 lados. Y eso no va a funcionar bien en la subdivisión. Entonces siempre tienen que tratar de que tengan 4 lados, eso recuerden. O 3, o sea, menos de 4. 5 está mal, del 4 para arriba. No es que no se puedan hacer, sino que hay que saber resolverlos con cuidado o ponerlos en lugares donde no se vean. Es más complicado. Siempre tratan de conservar 4 lados. Y una herramienta más que les voy a mostrar, creo que por ahí va a ser, bueno, hay varias que les puedo mostrar. Les voy a mostrar un par más. Una es esta. Ustedes pueden seleccionar un vértice y otro y poner Alt M. No, Control M. No, solo M, perdón. M. Y les va a preguntar, que quiere decir merge, ¿no? Juntar. Le va a preguntar, cuando apretan M at center, al centro, donde está el cursor, collapse, que no sé qué es, debe ser al medio. En el primero, en el último, yo voy a poner al centro, miren lo que pasa. Tuc. Los 2 puntos se juntaron al centro. ¿No? Y yo selecciono esto y si hago lo mismo, M al centro. Se juntan. ¿Vieron? Y acá nos quedaron caras de 4 lados, pero nos quedó una de 3 arriba. Así que, cuidado. Además del M, tienen una última herramienta que les voy a mostrar antes de darles una tarea, quizás para el hogar, porque ya medio que se nos pasó, pero si apretan la tecla K, que es el cuchillo, knife, ustedes pueden cortar las caras, ¿no? Pueden unir vértices. Voy a ocultar esto. Pueden unir los vértices así. De hecho, pueden hacer cualquier forma, ¿no? Yo podría hacer así. Y va a quedar, pero no, eso no va a funcionar bien cuando haga la geometría. Los vértices tienen que estar unidos. Pero bueno, por ejemplo, puedo unir este que está acá y este que está acá, y me va a inventar los vértices que faltan en el medio, aquí y aquí. ¿Ven? Y después de que cliquean, apretan Enter y queda hecha esa subdivisión. Y pueden animar eso, como moverlo como quieran. Entonces, a ver, repasemos. Voy a borrar esto. Se quedó algo acá. Parece que no. Voy a dejar de compartir. A ver si repasamos. A ver, repasemos de lo que vimos. Quiero que, si tienen, los que tienen Blender abierto, ¿no? Creen un objeto, lo cambian a modo de edición, le cambian el sombreado y le editen algo. Puede ser mover un vértice, extrudar una cara, rotar, la modificación que quieran. Vale poner un modificador y subdividir también. Pero quiero que prueben de hacer eso y me manden los resultados al Slack. Tenemos 15 minutos para hacerlo. No ¿Puede sé. repetir? Está bien, veo que estaban muy atentos. Lo voy a mostrar, voy a compartir de vuelta y les voy a mostrar paso a paso lo que quiero que hagan. Yo más o menos entendí, pero no sé si para hacerlo en 15 minutos. Es que Tampoco esa para es la 15. gracia, porque lo que le pedí es bastante simple. Uy, miren cómo quedó mi cámara. Quedó toda rotada.
Esto es lo que quiero que hagan. Voy a abrir un Blender nuevo para que lo vean desde cero. Abren su Blender, ¿no? Blender, a usted le va a llegar con un cubo, borran ese cubo, o si quieren lo dejan y usan ese. Van aquí, donde dice Add, y eligen de Mesh uno de estos que les guste, que sea la base para lo que quieran hacer. Es solo un ejercicio, ¿eh? No es que van a hacer el objeto para algo ni nada. Lo hacemos ahora, después lo tiran. Me lo mandan por Slack y queda ahí de registro como ejercicio, pero no lo vamos a usar después en un juego ni nada, para probar. Así que eligen uno de estos, pónganse este, toroide. Y una vez que entraron ahí, lo tienen, van acá donde dice objeto, modo de edición. Y ahí hacen algo que tengan ganas, no sé, eligen esto o esto y lo agrandan, o lo achican, o lo mueven. Se tiene que notar lo que hicieron, ¿no? Porque si no, no tiene gracia. O apretan la E y extrudan. Fíjense que pueden seleccionar más de uno y apretar la E y extrudan, ¿no? Ese tipo de operaciones. Y después salen del modo edición y van al objeto y le ponen Shade Smooth. Eso es lo que quiero que hagan. Ah, vale también seleccionar todo y subdividir un poco para tener más subdivisiones. Tac, tac, tac. Y ahí pueden agarrar más chiquitas y tienen otra escala para extrudar. Entonces quiero que prueben a hacer eso, a generar algo, ponerlo en modo edición y extrudar una parte o también rotarla, lo que sea. Mejor extrudar para así se ve más. Y listo. Y me mandan van acá donde dice Window. Ah, espera. Window, Save Screenshot. Tac, guardan una imagen, Save Screenshot. Me ponen el desktop. Y me mandan eso. ¿Se entendió ahí? Sí. Quiero ese Slack inundado de geometrías extrudadas. Yo mientras tanto les voy a ir pasando unos tutoriales que encontré muy buenos para que vayan ya viendo tips de modelado más avanzados que lo que estuvimos viendo. Muchas cosas útiles aún. Está en inglés, pero vean las herramientas que cliquea si no lo entienden o ponen los subtítulos automáticos. No hace falta seguirlo oralmente. Y este también. Este explica un poco lo que estuve explicando recién de la subdivisión. Pueden comentar, pueden ir contando problemas o compartiendo pantalla, contando situaciones que vayan surgiendo. Si no se acuerdan de algo, dónde se agregan los objetos, dónde. Yo se los voy mostrando acá. Ah, profe, una preguntita. Para hacer como modo espejo. Ok, mirror. Hay varias maneras. La más fácil es acá los modificadores, donde les mostré hoy, donde está la pincita. Bueno, poner Add Modifier, agregar modificador, y va a haber uno que dice Mirror ahí, que quiere decir espejo. Y cuando ponen eso, se les duplica el objeto. Fíjense que ahí quedó mi objeto duplicado, que queda simétrico, pero quedó duplicado sobre sí mismo. Acá, donde ven a la derecha, donde dice Axis, eso es el eje sobre el que se está duplicando. Si yo lo cambio, bueno, ahí se suman, ¿no? Ahí está el objeto repetido en todos los ejes. Pero yo puedo cambiar de eje, ¿no? Ninguno, uno. Y otra cosa de esto es que el punto a partir del cual se refleja es lo que les mostraba antes, y está bueno que hayas traído esto porque es una buena demostración para esto.
el punto que está reflejando es el centro del objeto. Que acá coincide con el centro de la imagen, ¿no? Pero supongamos que yo pongo el cursor aquí, ¿no? Y yo digo al objeto que eso, ¿vieron lo que estoy haciendo? Set origin, y le pongo que el origen esté donde está el cursor 3D. Clic. Y ahora está usando ese punto para replicar el objeto, ¿no? Y otra opción también es usar un objeto como referencia, ¿no? Yo puedo hacer, yo agrego un cubo para hacerlo fácil, y le voy a decir que lo pongo por acá y digo que en el mirror le digo que tome ese cubo como referencia. Entonces el cubo va a ser el centro a partir del cual hace ese mirror. Esto presten atención porque igual el tema lo vamos a volver a ver, pero cuando hacen un mirror, lo más común es que lo difícil sea ubicar el punto en el cual quieren reflejarlo, ¿no? Y una de las formas más fáciles es esa, creando un objeto, puede ser un objeto o puede ser, como les mostré al principio, un objeto vacío. ¿Vieron acá que dice empty? Objetos vacíos, que es un concepto geométrico muy extraño, pero en programación tiene mucho sentido. Un objeto que no tiene características. Entonces, ahora le decimos al modificador que use ese objeto vacío como centro, ¿no? Y si yo muevo el objeto vacío, mueve ese eje para repetir. Que lo roto también. Y otro modificador parecido a este, que vamos a ver, la clase que viene nos vamos a meter con modificadores, más que nada. Es array, que repite una operación. Entonces, le puedo hacer que lo haga varias veces. Y en realidad es un solo objeto que se repite. Como habíamos visto al principio, son instancias, ¿no? Instancias de objetos, y en realidad hay un solo objeto que se ve muchas veces. Ah, profe. Puse sin querer el modifier de cloth. ¿Cómo lo saco? Bueno, buena pregunta. Cuando quieren sacar un modificador, van acá a esta X, que está a la derecha, y clic, lo sacan. O No, pueden es hacer, que no, no lo tiene, mirá. a ¿Se ver, ve? Uy, para que estoy viendo bueno, chiquito. tengo un montón de boludeces en la pantalla, pero no importa. Para que te querés compartir, pará, voy a dejar de compartir yo y compartir vos. ¿Comparto yo? Sí. Mm, No, ahí te veo, mira. Aunque no ¿Se se me ve? sí, Ah, pero veo. eh, Te veo en. Se ve ¡Es pasando. chino! sí, 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 no, para. Amigo, me No. muero. ¿Qué está pasando? No sé. Saco todo, Amigo, no, es es que muy bueno. tengo todo para jugar Es con mis amigos. raro. Ese es el OBS Tengo que todo lo para tenías jugar con... grabando. Sí, sí, no, un montón de estupideces. Profe, yo Ahí también está, tengo el mirá. OBS Ah, activado. mirá, vos no lo tenés. A ver ahí, cliqué ahí en donde están esos puntitos. Me parece que no lo tenés ¿Esto? porque no te alcanza el ancho Ah, no, es que ¿sabés dónde estás? Fíjate que no estás en la pincita. Ah, sí, Estás acá. ahí, claro, ahí. Y ahora mira, anda Acá cuando... a la derecha, en los puntitos, ahí. ¿No te abre? No, Bueno, entonces, me cago. donde está la línea que divide entre el viewport y ese menú, agrandalo porque está achicado, o cambia la vista, ¿sabes qué? Podés ir a. Ahí está, mirá. ¿Así o allá? Como hice antes. ¿Así? Ah, pero ¿por qué no lo tenés? Ah, ¿sabes por qué? Porque estás en modo edición. Salí del modo edición. Apretá Tab y ahí tenés que poder sacarlo. No. Qué raro, ¿por qué no está? A ver si lo hago yo. Pusiste el modificador Cloud Sí, y qué más. A ver. nada más. Simplemente puse cloth. Ah, es verdad, no te da el. Mirá qué loco, no te da el. Bueno, listo, lo dejo ahí. Ya te digo, pará, ya te digo cómo sacarlo. Sacarlo de. Por ahí tenés que sacarlo desde el otro. Desde las partículas. A ver.
Claro, porque es un modificador destructivo el close. Una vez que lo pones, lo que puedes hacer es control Z y volver atrás. Ah, bueno, lo mato entonces. Claro, Ah, listo, listo, lo saqué a la mierda. ahí salió, sí. Ese es el método. Mira, pero no sabía que quedaba ahí como fijo. Qué raro eso. Se tiene que poder sacar por. Bueno, listo. Dejo de streamear entonces. Bueno, se solucionó. Bueno, a ver, mandaron algo al. No mandaron nada todavía. Bueno, estoy esperando. Y yo hice como un perro, pero salió medio deforme. Sí, pero por eso no traten de hacer algo así que les quede lindo. Traten de A ver, compartir pantalla. probarla, La probarla. belleza es subjetiva a los ¿Yo? ojos que la miran. Está, mirá. Espérate. La belleza es subjetiva a los ojos de la mira aquí. Ahí lo envié al Slack Oscar directamente Wilde. la foto. La veo. ¿En serio? Ahí Esenciales directamente lo invisibles. envié al Slack. Porque A me ver, ¿qué? recuesta ¿Lo subiste al moverme las cosas. Slack? Sí, lo subí al Slack, lo subí al Slack. A Sí, se ver. ve ahí. No, pero sí, perfecto. Hiciste de todo. Le metí 800 cosas y dije, Moviste, amigo, alto escalaste. bodrio, me encantó. Sí, está bien. Eso es lo que quería. Que prueben. Parece un Pokémon de roca antes que Sí, un perro. Perdón, pero. ¿Cómo se simulador le de llama? asteroides. Lo Uy, no me acuerdo el regarré. nombre. Ese Un Call of Duty. ¿Cuál? vale. Muy bueno. No, pero lo que quería es eso, que se manden a hacer toquetear ahí, que salga cualquier cosa. Eso es lo primero que quiero que hagan. Después ya vamos a hacer cosas con precisión, pero ahora estamos como probando las herramientas. Como que cuando te dan arcilla y probá, a ver, amasar un poco, a ver qué pasa. Después vamos a hacer cosas más precisas. Ya creo que la clase que viene podemos encarar un personaje, un asset, algo así. Bueno, estamos cerrando, así que les cuento eso. El viernes vamos a estar por Slack, así que podemos seguir con esto. Prueben. Ahora sí van a tener más tiempo, que ya pasaron los 15 minutos y hicieron estas cosas, pero ahora si quieren pueden probar a modelar algo un poquito más. Y lo van colgando en Slack cuando no tienen que esperar al viernes. Cuando lo tengan y quieran, lo cuelgan y el viernes yo lo veo y les doy un feedback. Eh, les contesto a ver qué onda, si tienen alguna duda, algo que quieren consultar, les contesto ahí. Y miren los links que les puse dos. Uno es son tips de modelados, que son muy buenos porque no son los típicos. Si van a buscar cómo modelar en Blender, les van a enseñar los que les mostré hoy, típicos de agarrar, escalar, mover vértices y demás. Pero en este tutorial que encontré, que lo hace un español bastante gracioso también, muestra muchos tips de modelado que son muy buenos y que no se conocen tanto, y que ahorran un montón de tiempo para trabajar. Así que si ya se acostumbran a usarlos ahora, les van a servir un montón. Y el otro que puse es sobre modelado de superficies y explica un poco lo que estuvimos hablando de la subdivisión y el redondeado del shading de Catmull, cómo los objetos cuadrados rectos se vuelven redondos en 3D. Así que bueno, mírenlo si pueden y comenten lo que les parezca y prueben las cosas que vimos en clase y nos vemos el viernes ahí. Espacio de taller. El El viernes viernes pasado subís el puse eso y nadie. desafío, Profe, Maxi. Espérate, esto lo el viernes. El viernes pasado había, ¿no? Tipo, para conectarse, porque a mí no me enviaron nada. Yo el viernes pasado me entré al canal, les dije hola, subí un video, les mostré ahí, nada, estuve ahí, nadie tiró comments ni nada, pero yo estuve esperando y Ah, voy a estar ahí. Si quieren, ah. vamos a planificar alguna actividad un poco más que puedan hacer quizás individualmente y mostrar los viernes, ya que si no usan el espacio para eso, lo pueden hacer en su tiempo, pero úsenlo para mostrar. Porque ya la idea es Ok. que vayamos, ahora vamos a cerrar el módulo, ya avanzamos, digamos, ya estamos viendo Blender un poco más, estamos modelando, así que la idea es que vamos a empezar a hacer cosas que van a ser parte de un proyecto. La clase que viene ya vamos a encarar eso. Estaría bueno que vayan usando el espacio de los viernes como para ir dándole forma a eso, porque yo los martes doy contenido, les explico cosas, y los viernes podemos como ya trabajar en sus proyectos. Ustedes piensen que utilicen este espacio más allá de que es un curso y aprenden técnica y demás, utilicen este espacio como para tener un proyecto personal, ¿no? Que sea de algo que le interesa, algo que tengas ganas de hacer, sea de juegos o de video, de personajes, ilustración, lo que sea que se les ocurra.
vayamos construyendo acá algo que les interese. Sí, igual también, como decía Maxi, no se olviden que es un espacio taller. O sea, está para ustedes, para que pues, en el tiempo que tengan y quieran dedicarle a esto, más allá de las 2 horas, ¿no? Porque Sí, es como un poco difícil explicar una técnica de modelaje y de diseño de 3D y todo lo que está en Blender, explicando Maxi, digamos, a través de la virtualidad. Entonces está como, bueno, a ver, él explica, les muestra, comparte pantalla, les indica cómo, y después nosotros no vemos por ahí mucho, salvo Francisco, que fue el que subió, y Felipe, de Gaby, de Renato y de Luciano, no vemos nada. Entonces la sí. idea es que ese viernes de taller ustedes lo puedan utilizar para... Tengo esta duda, recién como dijo Felipe, ¿y para espejar cómo hago? Bueno, Claro, ese tipo de cosas. y la van haciendo. Y bueno, el viernes subís el desafío, entonces Maxi, subimos el desafío. El viernes voy a subir una actividad para a ver si el que se cope. Ya vamos encarando un proyecto personal de cada uno. Recuerden que tienen que hacerla, no va a estar ni bien ni mal, pero la tienen que hacer, ¿eh? Sí. Así que bueno, cualquier cosa nos estamos hablando, nos encontramos el viernes. Quieren hablar en la semana, ir subiendo, como dijo recién Maxi, lo que vayan haciendo, háganlo. En el momento que nosotros nos conectamos, que casi todos los días, lo vemos y vamos Sí. a reaccionar y vamos a contestar. Yo trabajo en Slack todos los días, así que cualquier cosa que pongan la voy a ver. Buenísimo, Bueno, genial. nos vemos la semana que viene entonces. Dale, profe. Gracias por su tiempo. Chao chicos, que estén bien. Nos vemos el viernes. Nos vemos, Dale. profe. Nos vemos. Chao, profe. Chao. Adiós.